El siguiente ejemplo, se resolverá por el método de análisis estructural, teoremas del momento de área. Es una técnica semigráfica, para determinar la pendiente de la curva elástica y su alteración debido a la flexión, desviación. Consta de dos teoremas para la solución de los problemas. Con el teorema 1, calculamos la pendiente o giro. Con el teorema 2, calculamos la desviación vertical. En la mayoría de los casos es muy aproximada a la deflexión de la viga. Determine la deflexión en el punto C de la viga que se muestra, con los siguientes datos indicados. Como nos piden la deflexión, trabajaremos con el teorema 2 del método. Representamos de una forma sencilla la viga que se analiza. La línea punteada representa el eje neutro de la viga. La curva elástica, o deformada, de la viga tendrá la siguiente forma. Representada con la línea azul. Trazamos las rectas tangentes en cada punto, A, B y C, sobre la curva elástica. Teniendo las rectas tangentes, podemos determinar las distintas desviaciones que podemos calcular. La primera es la desviación en el punto B con respecto al punto A. La segunda, es la desviación en el punto C con respecto al punto A. En la desviación de C con respecto al punto A, podemos observar dos distancias, separadas por el eje neutro de la viga. La primera es delta' y la segunda es delta C, que es el valor de la deflexión que nos pide el problema. Traten de tener a la mano este gráfico, es nuestra referencia. Visto lo anterior, tenemos las siguientes incógnitas. La primera, la desviación del punto B con respecto al punto A. La segunda, la desviación del punto C con respecto al punto A, que sabemos está dividida por otras dos incógnitas, delta' y delta C. Las dos desviaciones se pueden calcular directamente, aplicando el segundo teorema del método, pero el problema nos pide la deflexión del punto C que para nosotros sería delta C. Con base en lo anterior realizamos el siguiente planteamiento. La desviación en el punto C con respecto al punto A, es igual a, delta' más delta C. Despejamos delta C y tenemos. Una vez teniendo esta igualdad, podemos determinar el valor de delta'. Usando triángulos semejantes. Lo indicamos a continuación. Entonces, sabemos que el valor de delta' es igual a 2 veces el valor de la desviación del punto B con respecto al punto A. Una vez realizado el anterior planteamiento, iniciamos con el procedimiento de análisis. Tenemos que calcular reacciones de la viga y obtener el diagrama de momento flexionante. Una vez obtenido el diagrama lo dividimos entre el factor de rigidez E, y este nos queda así. Como observamos el diagrama se compone de un triángulo y un segmento parabólico, acartelamiento parabólico. Calculamos la desviación del punto C con respecto al punto A por medio del teorema 2. Donde x testada, es la distancia al centroide de cada figura, área, y la integral representa el área de la figura en nuestro diagrama M sobre E, y, entre dos puntos. Entonces la desviación del punto C con respecto al punto A, lo representamos como la suma de x testada 1 por el área del segmento parabólico, más, x testada 2 por el área del triángulo. La fórmula del segmento parabólico y la distancia x al centroide es la siguiente. Nosotros acomodamos nuestros valores, como se muestra en la figura 2. Son las mismas figuras, pero reflejadas como espejo. El valor de la base y de la altura no cambia, solo tenemos cuidado al tomar el origen de x testada. Como nos pide del punto C al punto A, nuestro inicio es en C, resolvemos. Para calcular las áreas podemos observar lo siguiente, que la altura A es la misma para las dos figuras, segmento de parábola y triángulo, y tenemos dos distancias x que parten del mismo origen. Sustituimos los valores del problema y realizamos las operaciones. El resultado es la desviación del punto C con respecto al punto A. Ahora, vamos a calcular la desviación del punto B con respecto al punto A. Esto es mucho más fácil debido a que la figura del diagrama M sobre E, y es un triángulo.
Ten en cuenta que ahora la distancia x testada 2 o nuestra distancia al centroide de la figura, es a partir del punto B. Una vez que tenemos calculados el valor de las dos desviaciones, regresamos al planteamiento original y poder calcular el valor de delta c, que es el valor de la deflexión que nos pide el problema. Calculado el valor delta c, sustituimos los valores del problema que son el módulo de elasticidad y el momento de inercia. Tienes que hacer las conversiones de unidades para poder realizar la operación, dando como resultado el valor de nuestra deflexión en el punto C. Espero les sirva de ayuda el presente video. Gracias.